Universidad de El Salvador, Fernando Domínguez Ardú, que escribió el otro día justamente un artículo sumamente interesante que levantó la agencia Telam acerca de las PASO y lo que deja como resultado esta PASO, 3 incógnitas sobre elementos tradicionales de las campañas y del comportamiento electoral, pero se suma ahora un cuarto efecto inesperado de la misma lógica de este particular sistema electoral. Lo saludamos a Fernando Sardú. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Guillermo Javesto te saluda. Buenos días, Guillermo, y buenos días a todos. Muy bien, con un poco de frío y procesando noticias recientes. Con mucho frío como todos. y como estamos todos, y bueno, con estas palabras, ¿cómo lo caracterizan a Macri, no? Pocas palabras, pero dando directamente datos muy concretos, ¿no? Básicamente que lleven algo de tranquilidad a la gente que está más allá de una primaria, como ha sido la del día domingo, se ha producido una conmoción en la sociedad enorme, ¿no? A ver, yo acá hay varias cosas, ¿no? Incluso lo sigo leyendo y lo reafirmo a la luz del discurso o conferencia, en realidad porque fue por streaming, o sea que fue más un discurso que una conferencia de prensa, el anuncio del presidente Macri de recién, y me lleva a la misma conclusión, ¿no? Que es este efecto inesperado. Yo hablaba con colegas y con varias personas en el día de ayer y veía algo que para mí es sumamente esperanzador, independientemente del cimbronazo, ¿no? Sí. Que es la necesidad de responsabilidad de los dirigentes políticos, sean cuales sean gobierno, sean oposición, incluso sean una oposición prácticamente intrascendente, para poder llevar adelante una campaña electoral que no se desarrolla más de un saque. Es decir, no tenemos elecciones en octubre, o la campaña clásica de 2-3 meses, y como resultante de la elección, en el caso de convalidarse los resultados que vimos el domingo pasado, comenzar una etapa de transición que es breve, aparte, que en ningún caso es superior a un mes, un mes y 10 días, y que incluso si tenemos en cuenta nuestra ley de acefalía, se puede adelantar. ¿Sí? Cosa que en este escenario no ocurre, porque todavía no hay un presidente electo y no lo va a haber hasta octubre, con suerte, para la clarificación de este escenario, ¿no? Y entonces ahí es donde nos encontramos con una paradoja muy concreta, ¿no? Y es, el presidente tiene que gobernar y al mismo tiempo tiene que hacer campaña, ¿sí? Y la oposición tiene que hacer campaña, pero al mismo tiempo, a la luz del resultado, también sabe que cualquier acción irresponsable que contribuya a precipitar la velocidad y el impacto de su resultado, es decir, que empiece a tirar, por decirlo de alguna manera, una etapa de falta de asistencia o colaboración con el gobierno actual, le va a impactar en su resultado posterior y en su propia gestión de gobierno. Sin duda. Es decir, todos los dirigentes están encerrados en una doble necesidad. Por un lado, de actuar con responsabilidad de cara al desempeño económico, social, y por otro lado, también de incrementar la velocidad del nivel de su propuesta y, si se quiere, de la confrontación. ¿Eso a qué nos lleva? Ahora nos lleva al resultado que estamos viendo y que es inevitable, ¿sí? Y los dirigentes políticos reaccionan con lo que tienen a su mano porque ya es tarde, ¿sí? Ya es tarde para el bloque, digamos, para el Frente de Todos, cambiar la orientación y la impronta de su campaña, y también es tarde para el gobierno cambiar su orientación de campaña. No pueden salir del discurso que ya tienen armado. Y no es por una cuestión discursiva, sino es porque los efectos de esos discursos y de esa lógica de campaña ya produjeron las consecuencias, ya están a la vista. Ya está. Entonces no lo pueden cambiar, porque cualquier cambio puede ser interpretado incluso por los mercados como una reacción excesiva, y sobre todo por la misma sociedad. Y este es el efecto interesante de las PASO, ¿sí? Que genera una relación directa entre el ciudadano y su capacidad de control por medio del voto. Y eso me parece no rico, riquísimo. Está bien, los efectos negativos los tiene ahora en el corto plazo. ¿Por qué? Porque nuestros dirigentes todavía no conocían cómo utilizar las herramientas y la población empezó a tener conciencia de cómo usarlas.
Ahora, Fernando, vos sí. esto entendés o interpretás que ha sucedido porque ha llegado, hemos tenido como sociedad una maduración, y seguramente la clase dirigente no acompañó en la misma medida este proceso de maduración que sí hemos tenido los ciudadanos comunes, los electores, o esto ha sido algo que sucedió y que nos sorprendió a todos, tanto a los electores como a la clase dirigente en general, ¿no? Porque yo veía la medida que se iban conociendo los resultados el día domingo, caras, bueno, por supuesto, quienes ganaron estaban todos muy contentos, pero sorprendidos porque jamás esperaron unos resultados de esa dimensión. Y por otro lado, desde básicamente Juntos por el Cambio, una sensación como que se había caído el mundo, y se supone que en un espacio político que gobierna, siempre la política ha sido así, está hecha de triunfos y de fracasos, ¿no? A ver, insisto, el primer cambio es que el triunfo y el fracaso no fue en el momento que esperaban. Claro, se adelantó. Se adelantó el proceso. Y al adelantarse el proceso se convirtió para ambas fuerzas en un resultado imprevisto de consecuencias previsibles. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que inquietó a todos, oficialismo y oposición, Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Claro. Inquietó a todos por igual. Ahora bien, yo en términos de maduración de la sociedad no lo veo, más bien lo que veo son efectos directos del sistema. Las PASO tienen funcionan con una lógica que los politólogos tal vez debiéramos conocer bien, pero esto es muy teórico, es muy para las aulas. Voy a tratar de llevarlo a castellano comprensible para la audiencia, ¿no? Hay un autor estadounidense que se llama Gary Cox que plantea una idea que se denomina coordinación estratégica. ¿Sí? ¿Y qué implica esta lógica de coordinación estratégica? Que en función de las lógicas de funcionamiento del sistema electoral, los votantes ordenan, o mejor dicho, reordenan su voto a partir de experiencias previas. ¿Sí? Y los dirigentes reordenan sus comportamientos en función de las experiencias previas también. ¿Esto qué quiere decir? Que todo sistema electoral, digamos que no tiene efectos inmediatos. ¿Sí? En la primera elección en la que se implantaron las PASO, en el año 2011, no hubo competencia interna en prácticamente ninguna fuerza. Fueron muy pocas las competencias internas que hubo. ¿Cuál fue el resultado? Un sistema extremadamente fragmentado como el que teníamos antes del 2011, con la diferencia del umbral del 1,5%. Se presentaron múltiples partidos y hubo muchos que se quedaron afuera por no alcanzar el... no llegaron al número. No llegaron al número. Entonces, ¿cuál fue el aprendizaje para la elección siguiente? Por parte de los dirigentes, bueno, para poder tener resultados efectivos tenemos que ponernos de acuerdo. Aumentó la velocidad de las coaliciones o alianzas. ¿Sí? Esto, por un lado, diluyó la imagen de los partidos políticos en un sentido clásico, pero al mismo tiempo también reforzó la idea de bloques. Claro. Hoy tenemos claramente identificado qué votamos cuando votamos Frente de Todos, qué votamos cuando votamos Juntos por el Cambio, qué votamos cuando votamos Consenso Federal, Frente de Izquierda, Frente Nuevo, Despertar. Eso lo tenemos más claro que hace 4 años, e infinitamente más claro que hace 8. Claro. ¿Sí? Entonces, el primer efecto fue ese. Consecuencia de esa coordinación, bueno, los dirigentes dicen, tenemos la herramienta para dirimir nuestros enfrentamientos, que son las primarias. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo coordinar sin necesariamente ponerme de acuerdo. ¿Esto a qué llevó? A que tuviéramos competencia interna por todos los costados. Ejemplo, Macri contra Sanz contra Carrió, y el principal, y para mí más rico del 2015, fue Massa contra De la Sota. Y si a eso le sumamos la competencia interna dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez contra Aníbal Fernández, entendemos que el mecanismo funciona y existe. Ahora bien, ¿qué implicó eso? En el caso del peronismo de la provincia de Buenos Aires, implicó, si se quiere, que un porcentaje no menor de los electores de Julián Domínguez no se sintieron comprendidos contenidos. Representados y contenidos, claro. Por la oferta que representaba Aníbal Fernández. Claro. Concretamente y poniéndole nombre y apellido. Bueno, entonces como resultante, ¿qué es lo que toman
la dirigencia política para estas elecciones. ¿Vamos a una elección competitiva? Sí, solo sí, no hay remedio. Y sí, solo sí nos hace más competitivos en la general. Claro. Que fue lo que había ocurrido con Massa y de la Sota. La interna Massa de la Sota había generado una competitividad dentro del Frente Renovador. Uh-huh. La interna Macri-Sanz-Carrió sirvió para posicionar a Macri. Ahora la interna Julián Domínguez, Aníbal Fernández sirvió para todo lo contrario. Claro. Entonces los dirigentes tienen que empezar a sopesar los costos que le implica utilizar las primarias para definir sus diferencias internas. La herramienta está, se puede usar y se ha usado exitosamente y sin éxito. Uh-huh. ¿Cuáles eran los incentivos que tenía el oficialismo para resolver sus discrepancias por una interna? Ninguno. No lo hicieron. Y los incentivos que tenía el peronismo tampoco estaban. ¿Sí? Porque una diferencia muy fuerte entre los distintos bloques que hubiera implicado, seguramente que no hubieran sido competitivos de cara a las elecciones generales. Aquellos sectores que no respaldaban a los candidatos más vinculados a Cristina Kirchner, ¿hubieran votado al kirchnerismo de ganar las primarias? Eso está bien, es una pregunta contrafáctica, pero sí, no lo sabemos. Entonces el aprendizaje de elecciones previas, 2015, ¿a qué lleva? A que antes de dirimirlo por las primarias, bueno, nos sentamos y nos pongamos de acuerdo. Esto es lo que se llama coordinación estratégica por parte de los dirigentes, ¿no? Uh-huh. Hacen un análisis de costo-beneficio. ¿Y el votante? El Claro. votante que aprendió ahora, que puede utilizar esta herramienta para lanzar un mensaje. ¿Esto con qué se complementa? Con que no tenemos encuestas creíbles. Eso es un problema de los encuestadores. Tenemos encuestadores que trabajan mal. En alguna medida puede ser, pero tiene que ver con costos para desarrollar una encuesta y también con algunas dificultades técnicas reales, características, casi diría, de esta altura del siglo XXI en la que estamos, de la modificación de la tecnología de las comunicaciones y también de la volatilidad de nuestro escenario político, social y económico. Dicho en criollo, la opinión pública cambia más rápido que lo que las encuestas pueden percibir. Pero muchísimo más rápido, esto sin duda. Los métodos que se utilizan, hemos hablado todos estos días desde el noticiero con encuestadoras de distintos niveles, mejores, más prestigiosos, más conocidos, menos conocidos. Todos tienen el mismo inconveniente. La verdad que una encuesta hoy en día sale carísima. Ahora, ¿hasta qué punto un país se puede dar el lujo, como en este caso la República Argentina, con inconvenientes serios, de afrontar una PASO tan extrema y que el resultado de esta PASO finalmente conduzca a esta desestabilización económica tan fuerte en la cual no se sabe bien cómo, de la cual, mejor dicho, no se sabe bien cómo vamos a salir, ¿no? Hace un rato yo decía, en esta lógica de coordinación estratégica, sí, llevándolo al castellano, que es un sí, proceso de aprendizaje lento. Ajá. ¿Sí? Es decir, los efectos inmediatos de este resultado ya los vivimos, Claro. ya están puestos arriba de la mesa. Sí. Ahora, mi pregunta es, de cara al 2023, ¿los dirigentes políticos van a actuar igual que como actuaron de cara al 2019? Teóricamente deberían, porque se supone que el dirigente político es aquel líder que después va a conducir un país, ¿no? Se supone que tiene que aprender antes, ¿no? O por lo menos utilizar estos... Otra cosa más, ahora sabe que tiene una conducta irresponsable en el ejercicio, en el desarrollo de una campaña electoral que dura 8 meses, sí, lo va a pagar caro. Si no lo pagan caro desde el resultado, lo va a pagar caro desde la gestión de gobierno. Por ende, ¿va a hacerlo? Dicho de otro modo, es un excelente antídoto contra el teorema de Baglini. Entonces, la PASO ¿funciona? Y parece que sí. Lo que pasa es que tal vez no estábamos preparados, justamente por falta de experiencia con el manejo de la herramienta para resolverlo. Claro. Entonces, con el diario el lunes puedo decir sí, y este resultado, y no lo digo en términos de la aritmética, ¿no? Sí, como sí, tal vez fue el discurso de Macri el domingo y el lunes, y tal vez no era el más conveniente. Del mismo modo, podríamos argumentar que los discursos al principio de la campaña del Frente de Todos tampoco eran los más adecuados. Se va a repetir esto de cara adelante, y yo soy bastante optimista en este sentido, en creer que no. Ahora bien, cualquier dirigente político, y mismo el mercado, por ponerlo un genérico, sí, necesita información para tomar decisiones adecuadas. Información que claramente con la que claramente no contaba hasta el domingo a las 8:30, 9 de la noche. sí. Entonces, la reacción
de los mercados es azarosa, no, es justamente ante la falta de información que tenía, por ejemplo, sobre la opinión pública, que si tuviéramos encuestas que pudieran captar esto, bueno, los mercados por ahí hubieran reaccionado distinto, hubiera sido más gradual. Claro, eso es lo que te iba a decir. Hubiera sido este feroz golpe de que se dio en 48 horas, se hubiera dado con el conocimiento ya de algunas encuestas creíbles y válidas, se hubiera actuado con gradualismo. Así hubiera ido la cosa, ¿no? Y acá es donde el costo de las PASO termina quedando justificado. ¿Es una gran encuesta? Sí, es una gran encuesta necesaria. Sí, perfecto. ¿Sí? Y es una gran encuesta necesaria porque para el dato inmediato, no, pero sí permite no quiero ser valorativo, no quiero hablar de mejora, sí, pero sí un cambio en la cultura de la dirigencia política y de los ciudadanos. Y cuando digo cultura me refiero al conocimiento sobre los efectos de funcionamiento del sistema y reconocer que hay mecanismos de rendición de cuentas que funcionan de una manera más ajustada que hace 4, que hace 8, que hace 12 años. Sin duda. ¿Por qué? Porque se va aceitando el mecanismo conforme pasa el tiempo y tanto la ciudadanía como los dirigentes aprenden a usarlo. Sin duda. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, ahí yo digo, bueno, hay un cambio, ¿sí? Pero no es un cambio porque exista, en referencia a una cosa que me preguntabas hace un rato, no es porque exista un cambio drástico en la cultura cívica, es decir, porque los ciudadanos saben que pueden reclamar por medio del voto. Eso puede ser en la práctica. Claro. ¿Por qué? Porque el mismo esquema institucional lleva a que esto funcione así, por la misma razón que las provincias, post Pacto de Olivos, ganaron una capacidad de negociación mucho mayor que la que tenían antes, sí, por la misma razón que la existencia de un senador por la minoría dificultó la construcción de mayorías absolutas abrumadoras, claro, lo que facilita el control entre poderes, que es algo que hoy ni se discute. Claro. Es algo que ni se discute. Son esas mejoras mejoras institucionales, ¿no? Que van pasando, sucediendo, y que después, claro, uno cuando se acostumbra a que estén funcionando, tal vez no nota la importancia que han tenido, pero han sido decisivas seguramente, ¿no? En el 95-99 el corpus de personas críticas, sea Menem o Alfonsín, dependiendo desde qué lugar ideológico uno se parase, por la firma del pacto, no fue una firma, por el acuerdo del Pacto de Olivos, por la negociación entre el radicalismo y el peronismo por la reelección, a vista de 2019, y nos encontramos con que tuvo una serie de reaseguros que, entre otras cosas, muy presumiblemente hayan facilitado la alternancia entre colores políticos. Si hablo de 1999, hablo de 2015, ¿no? Y ponerlo en relieve implica que... ¿Y fue tan malo como parecía? No sé, pero ¿cuántos años pasaron para que entendamos que el Pacto de Olivos no era solamente la reelección de Menem? Claro. Estamos hablando de casi 30 años. Sí, muchísimo. Parece una locura, pero... Sí, pero pasaron esos años, sin duda, ¿no? O sea, y tal vez recién ahora estamos interpretando verdaderamente el sentido que tuvo aquello, ¿no? No, y bueno, y yo empiezo, y por eso es que soy optimista respecto a las PASO, pese al costo que tienen. Claro. ¿No? Digo, los efectos no son inmediatos, y ningún efecto de cualquier ensayo de ingeniería institucional, porque es de lo que se trata, es inmediato. Claro. ¿Sí? Y cuando dicen que a veces escuchaban varias críticas de militantes del oficialismo, incluso consistentes con los discursos del domingo, que la sociedad no estaba preparada para políticas de largo plazo, y la reacción era a corto plazo, diciendo porque en realidad las dos son complementarias. No puede haber menciones a políticas de largo plazo sin una necesidad de corto plazo. Y desde lo institucional esto quedó claro justamente con el Pacto de Olivos, así como también quedó claro en la causa por la cual se crearon las PASO. Las PASO se crean en el 2009 por la disidencia de Francisco de Narváez, para tratar de forzar a los dirigentes, por decirlo de una manera poco feliz, a poner los pies adentro del plato del peronismo. Claro. ¿Y cuál fue el efecto? Bueno, el efecto no fue que los dirigentes pusieran los platos adentro del peronismo. De hecho, la elección del 2011 estuvo plagada de disidencias peronistas. Pero ¿cómo les fue a esas disidencias peronistas? Horriblemente mal.
Claro. Entonces, ¿cuál fue el efecto? Y bueno, para poder ser una disidencia competitiva tenemos que coordinar esfuerzos, que fue lo que ocurrió en el 2015. Y cuando eso no alcanza, y pondremos los pies adentro del plato, que es lo que ocurrió ahora. Claro. ¿No? Se va viendo Entonces, los resultados a medida que se van sucediendo las distintas pasos a medida que van pasando el tiempo. Es clarísimo esto, es clarísimo. Exactamente, y nota, nada me indica que dentro de 4 años no nos encontremos con otra sorpresa. Claro, claro. Pero por cada sorpresa que nos vamos encontrando del desempeño y de la experiencia acumulada con el manejo del sistema, le vamos encontrando fortalezas anteriores que se van consolidando, que no son temas de discusión. No, sin duda, y va dejando en definitiva, a la vuelta de la historia, va quedando y va mejorando la calidad institucional, que eso es lo que en definitiva importa. Esto y es en lo que última instancias de participación de la ciudadanía. Sin duda. Fernando, la herramienta está. La última que te hago, porque estamos justísimos y estoy pasado mucho del tiempo de la pausa, pero independientemente de lo que viene, de lo que ha dejado, de lo que dejará y de todas las consecuencias buenas que en el futuro van a traer estas experiencias de la PASO, ¿cómo se puede interpretar o qué reacción puede tener ahora, inmediata, esta sensación que tiene toda la gente que lo que hemos hecho no es una PASO, sino ya hay un presidente electo que no lo hay, con todos los inconvenientes que trae aparejado, que lo hablábamos al principio, ¿y qué puede pasar con esta primera vuelta y este tiempo? ¿Necesariamente se debería de alguna manera acortar el tiempo de transición en caso de que se vuelva a producir, por ejemplo, un triunfo arrollador como se produjo en la PASO del Frente para Todos, por ejemplo, en la primera vuelta, en la elección de octubre, digo, ¿no? A ver, seamos realistas. ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, en Argentina una semana es una enormidad. Sí, y eso lo sabemos todos. Sí. Pero primero, escuché a varios economistas decir que se debiera analizar la posibilidad de adelantar la elección, no a los plazos. No se puede. No se puede, pero por una cuestión logística no se puede. ¿Sí? No alcanza el tiempo para organizar una elección para una fecha anterior a octubre, y aparte que implicaría una reforma de la ley por parte del Congreso, con aprobación de 2/3, ambas cámaras. O sea, ya los plazos legales no dan. Ya no dan, es cierto. Eso para el adelantamiento de elecciones. Vamos a asumir que llegamos al 27 de octubre, que efectivamente, como todo pareciera indicar, Alberto Fernández gana. Sí. Si Alberto Fernández gana, los plazos para la entrega del poder sí pueden cambiar. ¿Por qué pueden cambiar? Porque nuestra ley de acefalía sí lo permite. Cuando existe un presidente electo, se puede adelantar el tiempo de entrega. O sea, pero no necesariamente deberíamos ir hasta el 10 de diciembre, por ejemplo. Claro, pero entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre, ¿cuánto tiempo hay? Es poco. E incluso, de entre el 27 de octubre y la oficialización de los resultados, vamos a tener aproximadamente hasta siendo optimistas, 4 de noviembre. Sí. Entre 4 de noviembre y el 10 de diciembre, ¿cuál es el cambio real en adelantar la entrega del mando? ¿Una semana? Sí, es casi una cosa que no tendría demasiado sentido ya con un resultado absoluto, porque ahí sí vos ya tenés la certeza de quién es el nuevo presidente. Realmente es anecdótico. Sí. Entonces, con los plazos que tenemos, cualquier escenario de cambio, vamos a asumir, bueno, como dicen algunos, y que Macri renuncie a la presidencia ahora. ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué? Porque el mismo Macri también, y todo su sector político, necesita poder hacer una elección al menos digna de cara al poder legislativo. Claro. Entonces, porque aparte ahí está en juego, claro, todos los cargos legislativos que todavía no se han determinado. Sin contar la simultaneidad en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Entonces, tampoco tiene mucho sentido, y esta es la paradoja que decía al principio. Están encerrados a jugar con responsabilidad ahora. Sí. Tienen que morir con las botas puestas. No tienen otro remedio, y es más, no solo tienen que morir con las botas puestas, sino que tienen que hacer un desempeño tal que no sea una mera transición ni una entrega anticipada del poder, y Alberto Fernández gobierna ahora. Es cierto. Esto es un aprendizaje. Están obligados por su propia realidad política a jugar hoy. Es cierto. Por eso es claro ejemplo de eso, ¿no? Por eso es muy importante lo que dijiste al principio, ¿no? Esto sirve para que básicamente
la clase dirigente crezca y aprenda y utilice y canalice, bueno, por supuesto, ¿no?, estas enseñanzas que van dejando todas estas cosas para que no se repitan en lo malo, ¿no?, y que quede solamente lo bueno. Fernando, te agradecemos muchísimo.